Latinoamericanos, quiero darles la bienvenida al segundo conversatorio del ciclo Visualidades Emergentes en América Latina. Yo soy Rosângela Silva, les hablo desde Brasil. Actualmente hago parte de la junta directiva de la red, soy la secretaria. La directora es la doctora Diana Perea y la tesorera, la doctora Susana Rodríguez. El conversatorio de hoy, Visualidades en la Literatura Digital Latinoamericana, fue organizado por nuestra socia Alejandra Torres y que ya va a presentarles nuestra invitada. Y desde ahora ya agradezco muchísimo a Claudia, Alejandra, por la generosidad de compartir con nosotros las investigaciones de ustedes en esta tarde. Bueno, la red es una asociación sin ánimos de lucro y que reúne investigadoras e investigadores de diversos países de Latinoamérica y de Europa, los cuales tienen como objetivo principal el análisis crítico de las imágenes y de las prácticas de visualidad. Invitamos entonces a todas y a todos y a todos a seguirnos en nuestras redes y acompañar los próximos conversatorios. Vamos a tener más dos en este año de 2024. El tercero conversatorio será el próximo viernes, el 25 de octubre, en este mismo horario y canal. Se llama Archivos de Mujeres Artistas Bonaerenses, con la participación de Ana Bugnoni y Verónica Compasso, que son también socias de la red, y de Clarissa Fernández. Y el cuarto conversatorio vamos a tener en el ciclo, será el 6 de noviembre, está a cargo de una otra socia, Claudia Gordillo, e intitula-se Hendir la fotografía como trabajo de memoria. Bueno, así les dejo con Alejandra y Claudia y una vez más agradezco a presencia de todos y que disfrutemos de este conversatorio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rosángela, muchas gracias. Y bueno, para mí es un placer presentar en esta tarde en la red, en la querida red de estudios visuales latinoamericanos, a la doctora Claudia Kozak. Claudia Kozak es doctora en letras de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, con sede en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la universidad. Hasta su reciente jubilación se desempeñaba como profesora titular regular del Seminario de Informática y Sociedad y como profesora adjunta de literatura del siglo XX en la carrera de letras de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente dirige el proyecto UBACIT, Políticas de Archivo y Tecnopoéticas Digitales en Perspectiva de Colonial, radicado también en la Facultad de Ciencias Sociales. Es directora del UDION, Exploratorio Latinoamericano de Poéticas y Políticas Tecnológicas, al que también pertenezco, vicepresidenta de la Red de Literatura Electrónica Latinoamericana, e integrante de la Asociación Internacional de Literatura Electrónica, la LO. Sus investigaciones actuales se desarrollan en torno a las siguientes áreas: arte, tecnología y sociedad, filosofía de la técnica y literatura digital. Algunas de las publicaciones de Kozak son las siguientes: Antología de la Literatura Digital, Antología de la Literatura Electrónica Latinoamericana y Caribeña del 2020, Fobias, Fonias, Fagias, Escritas Experimentales Electrónicas Ibero-Afro-Latinoamericanas del 2019, Tecnopoéticas Argentinas, Archivo Blando de Arte y Tecnología, publicado en Buenos Aires, Caja Negra, del 2012, 2015 y la última edición del 2023, Poéticas, Políticas Tecnológicas en Argentina, también en la Endija del 2014, la publicación de Deslindes, Ensayos sobre la literatura y sus límites en el siglo XX, del año 2006, y Contra la pared, sobre grafitis, pintadas y otras intervenciones urbanas. Además, la doctora Kozak es autora de numerosos artículos de especialidad. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por estar aquí. Y yo te quería ir como un poco al eje de la charla, de esta conversación de hoy, y te quería preguntar, ¿por qué hablar de visualidades en relación con la literatura digital? Y también un poco, Bueno, es decir, ¿qué entendés por literatura digital? Gracias. bueno, gracias a la red, gracias a la presentación de la red en general y a Alejandra por esta invitación. Bueno, a ver, concretamente, antes de pensar por qué la literatura digital, efectivamente, en
o la visualidad en la literatura digital, hay que pensar, bueno, ¿de qué estoy hablando cuando hablo de literatura digital? En realidad se trata de una práctica intermedial que cruza muchos lenguajes artísticos y que no presenta exactamente el mismo tipo de característica o de formato, podríamos decir, que la literatura a la que todos estamos acostumbrados habitualmente. La idea del texto escrito y sobre todo muy atado a la figura del libro, ¿no? Como soporte. La literatura digital es una práctica que combina o parte del momento en que ha sido posible experimentar verbalmente con textos escritos y orales, pero en primer lugar fueron escritos, y computadoras, y a lo largo de ya más de 70 años esto se viene desarrollando en distintos lugares del mundo como formas bastante experimentales de trabajar como la materia verbal en cruce, digamos, con la informática, con los lenguajes de código, con la programación, y esto lleva a que, debido justamente a las disponibilidades tecnológicas digitales que permiten el multimedia digital, la idea de que existan texto, imagen, sonido en confluencia en una pantalla, por ejemplo, lleva entonces a la idea de una literatura que un poco se sale de sí, una especie de fuera de sí, de lo literario estrictamente hablando, en función del cruce justamente con otros lenguajes. Y no solo con los lenguajes visuales, los lenguajes sonoros, sino muy particularmente con el lenguaje de código también. Entonces, lo que se da es una cierta persistencia en algunas piezas de arte digital, persistencia de cierta dimensión literaria, pero que viene combinada con un montón de otras cosas que no podíamos pensar existentes en un texto escrito impreso, por ejemplo, en un libro. El hecho de que el texto tenga movimiento, el hecho de que sea interactiva la pieza y se pueda interactuar con ella produciendo distintos efectos, el hecho de de la puesta en relieve de la visualidad misma de ese texto, ahora lo dejo entre paréntesis y voy a hablar de esto, y de las posibilidades sonoras que ofrece el multimedia digital. Sería, si lo decimos en una definición sintética, un arte textual de medios programables, en donde el medio programable es a la vez parte de su poética, no solamente la poética verbal, la poética visual, la poética sonora, sino incluso la poética informática, podríamos decir. Si me permitís, yo puedo, en todo caso, pasar una breve pieza, interactuar 2 minutos no más, como para que se entienda de qué estoy hablando, ¿sí? Antes de eso, otra Claro, por definición favor. posible con la que yo vengo trabajando mucho, además de arte textual de medios programables, o sea, junto a lo de arte y texto para que se entienda, es la idea de que se trata de un arte textual de medios programables, fuertemente intermedial, y después, ahora que veamos la pieza lo vamos a ver, que presenta, aún siendo intermedial, una pulsión literaria fuerte, algo así como una función poética del lenguaje verbal que está muy presente y que no tiene por qué estar presente en otras manifestaciones o formatos de las artes digitales. Esto sería una subzona de las artes digitales que presenta o en la que persiste una cierta dimensión poética del lenguaje verbal. Entonces, eso sí, voy a compartir, se trata, mientras la voy cliqueando, les cuento, se trata de una pieza de la artista mexicana Frida Robles, la pieza se llama Mi tía abuela, y ya la voy a compartir, ahí la están viendo, solo que no están escuchando todavía el sonido. Esta pieza es interactiva y les voy a pedir que escuchen 1 minuto nomás de lo que podría llegar a suceder en esta pieza. Perfecto. Sentada con mi tío en la colonia Condesa. En la colonia Condesa, sentada con mi tío.
Santa Lupita, exclama. Le dieron electroshocks. A tu tía abuela le dieron electroshocks. Era 1970. Sentada con mi tío, era 1970. En la colonia Condesa, una combi llena de monjas. Santa Lupita, desde Colima. Desde Colima con rumbo a la Ciudad de México. A tu tía abuela le dieron el convento de Colima con dirección a un hospital. Era 1970 en la Ciudad de México. Era 1970 clandestino de la colonia Merced. La trajeron en una combi. La madre superiora había salieron desde Colima. Desde Colima con rumbo a la Ciudad de México. Todo estaba de blanco. Directo desde el convento de Colima. Bueno, hasta ahí vamos a dejar de compartir. Esta pieza claramente se trata de una pieza de arte digital. Es intermedial, en tanto y en cuanto estamos viendo un texto en pantalla, pero un texto que se va deshaciendo de alguna manera, o ciertos textos. Hay una visualidad muy particular que genera como una especie de efecto de palimpsesto, a la vez que en la interacción yo iba modificando el cursor, o sea, el rumbo del cursor, e iba de algún modo iluminando ciertas zonas de la pieza que parpadeaban, al tiempo que en determinado momento comienza el relato oral en la voz de la narradora que nos presenta la historia de la tía abuela. Una de las cosas más interesantes que tiene la pieza es, a la vez que el desfasaje entre el relato oral y lo que vemos, porque lo que vemos en la pantalla no tiene, no es el texto que ella pronuncia, a la vez es el efecto de canon, podríamos decir, que se genera en cuanto el relato empieza de nuevo y los distintos relatos, que es el mismo relato pero en temporalidades diferentes, se van superponiendo. La pieza es una pieza, podríamos decir, de arte digital. Bueno, en efecto, es una pieza de arte digital que tiene un componente, una función poética del lenguaje verbal muy preeminente. Porque, y ahora voy a explicar por qué. Por un lado, vincula con la larguísima tradición de relato oral que tiene que ver con culturas incluso premodernas, en donde lo literario tenía como otro aspecto, otro formato que lo que nosotros estamos acostumbrados a decir literatura y pensar en un libro. La larga tradición de literatura oral revierte aquí en el mundo digital, por ejemplo, de esta manera. La disponibilidad digital misma del multimedia permite justamente que se hagan las superposiciones de voces, pero también que se hagan las superposiciones visuales. Y esas superposiciones visuales, que tienen obviamente un tipo de visualidad que va recorriendo los distintos tonos del gris hasta el celeste y hasta la foto que está atrás de la tía abuela y las otras monjas, remite muy fuertemente a la genealogía de la poesía visual experimental, porque los textos que se ven, lo que más destacan es la tipografía. Y esa tipografía se pone más de relieve como una materialidad visual de lo literario que el texto mismo. Y en realidad, si uno lee y detiene un poco la mirada y lee los textos son fragmentos de la liturgia católica, de los distintas, o sea, momentos o digamos, no géneros, son el mismo género, pero digamos, hay rezos, está el Padre Nuestro, está el Ave María, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? En la interacción con el mouse, esos textos van cambiando las pantallas y van cambiando los textos, pero también los textos se van como adelgazando, podríamos decir. Y en vez de que los leamos completos, empiezan a desaparecer letras y por lo tanto el texto también se va disgregando. Bueno, esto es un ejemplo, me parece a mí, de literatura digital. De hecho, podríamos decir, es una pieza de arte digital, pero tiene una impronta literaria que persiste. ¿Por qué? Porque algo importante también en la definición de literatura digital es que en este tipo de piezas se da un diálogo muy fuerte entre la pieza y la historia literaria. Yo he hablado del relato oral, pero también he hablado de la poesía visual experimental. Con esto dialoga la pieza. De hecho, esta pieza, la artista Frida Robles,
ella misma la postuló para la primera antología de literatura digital latinoamericana y caribeña, de la que yo fui una de las coeditoras, y ella misma la postuló. Nosotros la seleccionamos porque a mí me parece una pieza fantástica, pero ella la elige. Aún uno podría decir que Frida Robles se subjetiva a sí misma como artista, performer muchas veces, no necesariamente como poeta o como escritora. Y sin embargo, postula esta pieza, obviamente, porque ella misma advierte ese carácter literario fuerte que tiene la pieza. Ese era un ejemplo, y por eso podemos decir, bueno, claramente esta es una pieza intermedial. Intervienen y algo sucede en el medio entre los lenguajes y los medios, entre la imagen, el sonido, el texto, obviamente, el relato oral, la voz, lo musical que tiene, poniéndose, lo último que digo al respecto, en una mirada como muy fina de análisis literario, el texto, que fue escrito por Frida Robles, va avanzando a partir de, o sea, tira una idea, la retoma y avanza, tira otra, la retoma y avanza. Y además, y que esto es un recurso literario, podríamos decir, y además hay un recurso poético muy claro que en retórica literaria se llama quiasmo. Sentada con mi tío en la colonia Condesa, en la colonia Condesa sentada con mi tío. Si yo pongo esto a forma de verso, son como un espejo. De ahí literatura digital. Gracias, Claudia. Y pensaba mientras te escuchaba en el uso de la noción de intermedialidad. Como transmedialidad, ¿cómo sería y cómo la diferenciaríamos? Podríamos decir también que es una pieza transmedial? A ver, hay mucho debate sobre la cuestión terminológica, Sí, lo sé, por eso multimedialidad, intermedialidad, transmedialidad. Yo tengo como mi propio recorrido de lecturas y como mi propia idea al respecto. Ujú. Durante mucho tiempo se pensó fácilmente multimedialidad como la sumatoria de medios y lenguajes, intermedialidad como la mezcla donde algo pasa en esa mezcla entre medios y lenguajes, y la transmedialidad como transposiciones entre de un lenguaje a otro, etc. Esto como una primera diferenciación o clasificación muy básica. ¿Qué pasa? En el mundo de las culturas digitales aparece en determinado momento el concepto de transmedia o transmedia storytelling, y Henry Jenkins hablando de la cultura de la convergencia y de la transmedia como ese tópico, o ese procedimiento, podríamos decir, o esa formulación que toma un tópico, una historia, unos personajes, etcétera, y los despliega en forma independiente en distintos medios, como por ejemplo una película, un libro, un cómic, etcétera. Un mismo concepto, podríamos decir, una misma trama, unos mismos personajes, y pensemos en la cultura digital actual y en la cultura mainstream actual, qué sé yo, Harry Potter, tenés un libro, todo surge de un libro, pero luego están obviamente las películas, pero también puede haber un videojuego, etcétera, etcétera. En el mundo de lo que Henry Jenkins llama convergencia digital, el transmedia storytelling sería esa forma en que un mismo tópico, idea, concepto se despliega y disemina en distintos medios. Yo creo que aun cuando a mí en algún momento, y tuvimos un proyecto en la UBA que habíamos puesto artes transmediales, creo que aun cuando en su momento quisimos apostar a este concepto de arte transmedial o transmedia, storytelling sobre todo, en gran medida está muy vinculado con el mercado y con un dispositivo digital hegemónico que en realidad disemina contenidos en distintos medios para monetizarlos, básicamente. Como esa idea de transmedia quedó muy fuerte, está muy anclada, podríamos decir, en el imaginario, en determinado momento
yo dejé de utilizar el concepto y volví al de intermedialidad, porque yo le encuentro algo interesante al concepto de intermedialidad. Más allá de que hay algunas clasificaciones de intermedialidad que en realidad meten todo, digamos, Sí, para muy Irina amplio. Rajewski, una transposición y un transmedia también es Es intermedial, una digamos. Entonces, en intermedial, sí, realidad, sí. todo es intermedial. Yo trabajo con otra idea. Yo pienso que en el mundo digital, sobre todo, en el arte digital, por ejemplo, hay un set multimedial, hay como una puesta, ¿no? Un despliegue de una cantidad de elementos, de lenguajes, que están justamente habilitados, como decíamos, por la noción misma y el procedimiento mismo del multimedia digital. Ahora bien, cuando en una pieza digital se despliega, podríamos decir, un set multimedial donde sonido, imagen, texto, movimiento, etcétera, podría darse el fenómeno intermedial como un acontecimiento, un acontecer disruptivo en ese set en donde cada lenguaje y medio confluye con el otro, perdiendo un poquito su especificidad. O, por eso yo digo, la literatura digital no es una literatura con una fuerte especificidad literaria, sino, para mí, presenta lo que llamo una especificidad blanda. No deja de existir lo literario, pero esa existencia tiene que convivir con otras especificidades visuales, sonoras, performáticas muchas veces. De ahí me parece que, bueno, uno podría decir, lo intermedial sucede o acontece en algunas piezas, pero no es que necesariamente se esté dando porque haya varios lenguajes. Claro. Perfecto. Gracias. Te quería un poco también, a partir de la pieza que nos mostraste, pensaba en los patrones de visualidad, ¿no? ¿Existen constantes en la relación, digamos, con los tipos de visualidad que se despliega en la literatura digital? Sí, en un punto es interesante. Yo mencioné que esta pieza dialoga, y ahí hay una constante, Sí. con la poesía tipográfica, con la tradición o la genealogía de la poesía experimental en la rama de lo que se llamaría poesía tipográfica, una poesía que pone muy de relieve la tipografía misma como materialidad poética y en general la poesía experimental ha hecho esto, y sobre todo la poesía visual, ha hecho esto muy fuertemente. Y una de las cosas que es bien interesante destacar es que en la historia de la literatura digital, yo les dije, esto empezó hace más de 70 años, bueno, cuando en Europa algunas personas se pusieron a experimentar con computadoras tratando de ver hasta dónde podían construir algún algoritmo combinatorio para alimentar a una gran computadora, en ese momento eran enormes computadoras que ocupaban salas enteras en la década del 50 y del 60, para que automáticamente y aleatoriamente, por ejemplo, combinara textos. Y esto se dio en Inglaterra. Christopher Strachey hizo una cosa que se llamaba love letters, que eran cartas de amor con elementos combinados. Entonces el algoritmo combinaba y tiraba luego un texto que, claro, era impreso, se imprimía en ese momento. O luego en el 59, eso fue en el 52, 53, en el 59 en Alemania, Theo Lutz escribió lo que él llamaba poemas estocásticos. Estocástico quiere decir probabilístico. Y es lo mismo, tomó 10 tópicos del Castillo de Kafka y armó un algoritmo para generar combinaciones aleatorias. En ese caso, simplemente la computadora imprimía texto plano, podríamos decir. Sin embargo, hay otras genealogías de la literatura digital contemporánea que van hacia la poesía experimental de las que yo hablaba antes, la poesía tipográfica y demás. Y si querés, podría compartir yo unas imágenes en relación con eso para que se Sí, vea, para que porque se vea y lo podemos ver concretamente mejor. qué estoy Gracias. hablando. Gracias. A ver, Perfecto. Está Alberto Hidalgo y están viendo, a ver, pero esperen, voy a poner presentación con diapositivas. Lo que pasa es que, a ver, esperen. Augusto de Campo. No, Perfecto. es que me tapa acá. Qué bueno Acá. poder verlo, ¿eh? Muchas gracias, Claudia. Bueno, entonces fíjense,
Jaqueca de Alberto Hidalgo, 1923, Alberto Hidalgo, poeta peruano, ya en ese momento viviendo en Buenos Aires, que escribe un par de libros muy vinculados con la poesía visual, y este es uno muy famoso que se llama Jaqueca, ¿sí? Uno ve el estallido de las letras anclado por la palabra jaqueca. Augusto de Campos, mucho tiempo después, escribió el también muy conocido poema Bomba. El poema Bomba es este que ven a la derecha, en donde las letras de la palabra bomba estallan, ¿sí? Obviamente que la tipografía es diferente, obviamente que en el caso de jaqueca se utilizan muchas letras y en el caso de bomba se utilizan las letras de la palabra bomba, pero aquí hay un patrón visual, claramente, el estallido de las letras. Si pasamos, digamos, 1923, 1986 es la primera versión del poema Bomba que fue publicado en un diario, o sea, impreso. Pero si pasamos a años posteriores, Augusto de Campos, que ha sido siempre muy experimental en relación con la medialidad literaria y de la poesía concreta, ya en el 87, un año después de haber publicado el poema impreso, hace con Moisés Baunstein una versión holográfica, un holograma del poema Bomba. Y ya después, en el 92 y en el 97, hay dos versiones diferentes digitales. La que ustedes están viendo a la derecha era la versión en Flash. Lo que pasa es que el Flash dejó de existir, la empresa dueña del programa lo ha discontinuado, pero hay ya emuladores y lo que hace Augusto de Campos en la versión en Flash es incorporarles aspectos intermediales que en el papel no podía. La pieza genera el movimiento de las letras estallando y al mismo tiempo la voz en off de Augusto de Campos, podríamos decir, entre comillas, recitando el poema, bomba, bomba, y va haciendo como distintos juegos sonoros. O por ejemplo, otro patrón de visualidad, hasta ahora teníamos el estallido, ¿verdad? La bomba, la jaqueca. Ahora tenemos un patrón de visualidad que juega con la disposición de los versos. En 1923, Guillermo de Torre, que era español, pero que vivió en la Argentina mucho tiempo porque estaba casado con Nora Borges, la hermana de Borges, publicó su libro Hélices, de corte ultraísta, en donde, por ejemplo, publicó este poema. El poema de la izquierda se llama Cabellera, donde los versos alineados de esta forma en abanico producen lo que él considera es una cabellera. Y a la derecha tienen una pieza, hoy discontinuada porque estaba en Flash, de Iván Marino, un artista digital, videasta rosarino de la ciudad de Rosario, pero que vive en España hace muchísimos años, que juega también con la disposición de los versos, pero claro, esta es una captura de pantalla. El texto no es este que ustedes están viendo, o el poema, ¿no? No es este que ustedes están viendo. El poema se genera de esta manera por la interacción de alguien, en este caso yo, que interactué y hice esta captura de pantalla. Pero lo que vemos es que el programa habilita que los versos caigan en una cierta disposición para que a la vez que se crean manchones de tinta, lo llamo yo, ahí abajo, lo que produce un efecto de ilegibilidad en juego con lo sí legible, también permite que caigan y queden así un poco parecido en abanico a cómo aparecía en cabellera. Otra forma fija u otro patrón de visualidad. Patrón de visualidad re típico de la poesía digital, el círculo. Esto desde la antigüedad, ¿eh? La poesía digital no es una cosa de la modernidad, la poesía visual, quiero decir. En la poesía visual, el círculo es, digamos, una forma fija. El círculo, y como vamos a ver ahora, la espiral, pero el círculo por ahora. Y tenemos, de nuevo, Alberto Hidalgo, 1923, y cosas de los 90, cosas posteriores, ¿sí? Como para que ustedes vean, esto es poesía visual, todavía no es poesía digital, esto está impreso. Pero en poesía digital se puede generar lo mismo el círculo, pero donde el efecto de espiral, a la izquierda tienen un poema en espiral impreso, ¿sí? Greta Rodríguez Valdés, cubana, del 2004. A la derecha tienen Círculo de Milton Laufer, una obra bastante, digamos,
que lleva ya sus años, de Milton Laufer, donde lo que hace es animar el círculo y la espiral para que produzca ese efecto como hipnótico que tiene la espiral en movimiento, ¿sí? Esas son formas fijas también. Las formas fijas visuales a veces se dan en la poesía digital en acople con lo sonoro. O sea, que en vez de ser patrones de visualidad únicamente, son patrones visuales sonoros. Vuelvo a Alberto Hidalgo, Gran Guiñol, de 1923, es un poema visual, pero en realidad es una especie de partitura, entre comillas, para ser leída de determinada manera. Ven que en las letritas dice uno, paréntesis, júntese las manos en forma de bocina y sóplese muy bajo, simulando el sonido del viento, y lo que hay que decir es ese fiu, ¿sí? Y así siguiendo. A la derecha tienen una versión de un poema digital, poema performático de Fabio Doktorovich, un poeta visual y digital argentino, bastante pionero en la producción de poesía digital argentina en los 90, que es performático porque en realidad esto es una especie de captura de pantalla de una de las variaciones del poema en donde él lo proyectaba detrás e interactuaba con el público para ir generando distintos efectos sonoros. Por eso ahí dice subir y bajar de tono en relación con estas sílabas. Y creo que, bueno, Augusto de Campos es como digamos, hay terreno para hablar de esto muchísimo. Un muy conocido poema del 56 de Augusto de Un Campos se llama conversatorio aparte Pensán. sería. Claro. Y está, bueno, la versión multimedia que él también tiene de esto mismo, ¿sí? Aquí de otro poema muy conocido. Bien, y ahí dejamos por ahora. Pero lo puedo dejar, tengo algunas otras imágenes por ahí un poco más actuales y más vinculadas con cosas de visualidad en relación con inteligencia artificial. Si en algún momento surge, lo mostramos. Digo, lo voy dejando. Si tenés, o no sé, o preferís que No, está continuemos. bien, está bien. Sí, no, súper interesante. Y también un poco esto que estás mostrando y estos escritores, ¿no? Los años 20, la vanguardia latinoamericana, ¿no es cierto? Y justamente también te quería preguntar, Claudia, por la cuestión de cómo la pensás, cómo lo ves, la cuestión de las visualidades digitales decoloniales o descoloniales. ¿Existen? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo lo trabajás? ¿Es posible pensar en unas visualidades decoloniales, digitales? Bueno, es un tema complejo. Yo creo que eh, hay hay ciertos caminos que se pueden ir abriendo en relación con esto. De hecho, el proyecto de investigación que llevó adelante en la UBA en este momento plantea esta idea de las tecnopoéticas digitales en clave de colonial. Vos leíste antes el título del proyecto, un poco porque el desafío de mucha literatura digital y de otras artes digitales, porque yo trabajo en literatura digital, pero otras personas del equipo no trabajan en literatura digital, sino en artes en general, tecnopoéticas digitales, entonces lo llamo. El desafío es pensar unas tecnopoéticas digitales que no sean simplemente aquellas que se suben a la ola a la cresta de la ola, van con la corriente de, bueno, vivimos en unas culturas digitales en general, en Occidente y en el mundo occidentalizado, que traen aparejados como ciertos sentidos bastante hegemónicos. Yo considero que las culturas digitales en las que nosotros estamos todos inmersos, de alguna manera plantean ciertos sentidos muy habituales que a veces nos pasan inadvertidos en relación con el modo en que vivimos el mundo, somos en el mundo, etc. Y que van modelando un poco las significaciones sociales y las imágenes, los sonidos, etc. Una de las cosas que me parece permitirían estos caminos que se podrían abrir dentro de las tecnopoéticas digitales, justamente en relación con eso que llamo el dispositivo digital hegemónico, es discutir, por ejemplo, las
formas visuales más estandarizadas de este dispositivo digital hegemónico. Nosotros sabemos que cada tanto se da, debido a la atracción del mercado, algo así como la necesidad de replantear la visualidad de los sitios web, las presentaciones en Instagram, etc. Y hay como capas o generaciones de visualidad muy vinculadas a la moda y a lo que el mercado de alguna manera considera que es mejor. Una escala cromática determinada. Si ustedes analizan sitios web de los 90, sitios web de los 2000, los aún existentes sitios web de ahora, institucionales, etcétera, se van a dar cuenta que hay generaciones de visualidad y que muchas de ellas están traccionadas por el mercado. Se impone el uso del celeste y el blanco y el azulino, y eso es lo que tiene todo el mundo. Se impone el uso de un tipo de recuadro, y eso es lo que tiene todo el mundo, o no, etcétera. Y creo que una de las formas de decolonizar el dispositivo digital hegemónico en la actualidad es también discutir la estandarización visual, las formas estandarizadas de lo visual. Voy a dejar de compartir porque se me ocurre ahora que podría mostrarles. A ver, alguna otra cosa como para decir, bueno, ¿en qué sentido se discute un dispositivo visual hegemónico? ¿Sí? Por ejemplo, el sitio web clásico de Eugenio Tiselli, que es un artista digital, poeta digital y programador mexicano. El sitio web clásico, porque ahora tiene otro, pero donde encontramos la mayor cantidad de obras anteriores hasta hace muy poco tiempo, es este que están viendo en pantalla. Ese es el home, podríamos decir. Uno entra y lo que ve es esto. El patrón de visualidad, o la escala cromática y todo lo demás, y la tipografía, es anacrónica. Es pantalla negra, letra Courier blanca. Punto. Nada más. Ninguna otra floritura, podríamos decir. Eso va en contra de las distintas visualidades a lo largo de estos 25 años en que este sitio existe. Bueno, no sé, lo dije por decir, ahí dice, está desde el 2003. En el 2003 quizá no era tan anacrónico, pero hoy en día es sumamente anacrónico. Y hasta hace poco tiempo, Eugenio Tiselli se resistió a ayornar visualmente su sitio. Al final lo hizo, pero yo leo este. Me parece que esto es interesante para pensar esa cuestión. Claro que hay otros artistas que de alguna manera juegan con esas visualidades anacrónicas y esas visualidades, digamos, más que siguen la corriente o las van interrumpiendo, digamos, de alguna manera. Ahora les voy a mostrar, pero tengo que hacerlo de otra manera. Por ejemplo, otro también que podría mostrarles, que también es un sitio web, y que a mí me parece interesante porque combina lo anacrónico y lo muy, muy, muy de ahora, el meme, y un tipo de visualidad como muy vinculada a esa cultura del meme. Este es el sitio de Broken English también, este es un colectivo mexicano. Hoy estoy mexicana porque los 3 ejemplos que mostré hasta ahora son mexicanos, después voy a mostrar otro que no, si da el lugar. Pero vemos que juega con la Courier blanca, pantalla negra, ¿sí? El fondo negro, con la intervención de ese verde brillante y una cosa, un destello que no sé si vieron ahí, bueno, pasa muy rápido, pero bueno, que va generando eso, ¿sí? Y es una cosa que a mí me gusta mucho en esta lectura como genealógica del sitio web de los Broken English en inglés roto, aunque es un colectivo mexicano y hablan español, obviamente, es que al final de este home tienen esto, que es esto. Toman el mapa invertido de América Latina, famoso dibujo de el uruguayo, el pintor uruguayo, Torres, ¿cómo se llamaba?
Torres García, siempre me olvido el segundo apellido, pero no lo toman de Torres García, lo toman del artista digital también uruguayo Brian McKern, que en el 96 hizo la NetArt Latino Database, donde recopilaba sitios de arte latinoamericano, de arte digital latinoamericano, ¿sí? Entonces retoman eso, se le apropian del mapa invertido, con una estética que tiene algo de esto anacrónico, ya seguimos con la pantalla negra, las letras y los signos en blanco, pero siempre atravesado por esa barra verde brillante que interrumpe. Porque un poco también me parece que en el colectivo Broken English hay este juego entre lo que se llama segunda y tercera generación de literatura digital. Algunos colegas han periodizado la literatura digital. Primera es la pre-web, antes de la web. Todo esto que dije, Tío Lutz, todo eso que dije y mucho más, hasta la década del principio de los 90, es una primera generación muy experimental. Una segunda, muy experimental también, pero que ya tiene el multimedia digital incorporado. Y una tercera que tendría mucho que ver con la cultura contemporánea digital, de las redes sociales, del meme, de la instapoesía, etc. Los Broken English siempre me parece que lo que hacen en su estética es tensionar la segunda y la tercera, porque son muy de ahora, muy de hacer memes y bots literarios y participar en las redes sociales, y al mismo tiempo recuperan la experimentalidad de la segunda generación. Bueno. Bueno, muchas gracias, Claudia. Y bueno, ya estamos sobre la hora prácticamente, pero voy a hacer una pregunta más. Y te quería preguntar por cómo fue tu recorrido, cómo llegaste, ¿no? Con tu formación en letras, ¿no es cierto?, a la literatura digital. Un poco esto me parece que Sí. es importante que nos Sí, cuentes. podría parecer extraño o un recorrido periférico. Una vez un colega uruguayo, pero que vivía en realidad en Escocia y trabajaba en la Universidad de St. Andrews, me dijo: Todos tus temas siempre han ido por los bordes, por la periferia", porque yo hablaba, bueno, durante un tiempo considerable me dediqué al estudio de los grafitis, por ejemplo. Y de hecho lo traigo a colación porque el hecho de haber trabajado los grafitis, partiendo del aspecto verbal de los grafitis, porque en aquella época en la Argentina, sobre todo en los 80 y todavía en los 90, el grafiti textual, verbal, la frase pintada en la pared, escrita en la pared, era algo como lo que más la gente podía identificar como un graffiti. Y no en todo el mundo, donde lo que se identifica como un graffiti es una pieza mural, plástica, muchas veces de mucho colorido, y muy particularmente vinculada en una época a la subcultura del hip hop, donde hay un cierto tipo de visualidad también muy estandarizada y, digamos, tipologizada, un tipo de letra, otro tipo de letra, hay letras y entonces los artistas de graffiti internacionales seguían esas letras, etc. Bueno, llamativamente, yo llegué a la poesía visual, primero, antes que digital, por el graffiti. Porque el graffiti podría plantear un tipo de visualidad poética en el espacio, obviamente, en la pared, donde influye tanto el texto verbal como el soporte. Si la pared es rugosa, si es lisa, si hay colores, si no hay colores, en qué lugar, qué pared, si está vieja, si está nueva, etcétera, etcétera. La materialidad del soporte. Exactamente. De la poesía, del graffiti, llegué a la poesía visual, como esto que vimos Alberto Hidalgo. Sí, De sí. la poesía visual, llegué a la poesía digital, por las genealogías que estuve mostrando. Por ejemplo, los poetas concretos brasileños, particularmente Augusto de Campos, pasó de una cosa a la otra en algún momento. Pero muchas personas que se pusieron a hacer poesía digital desde los 90 en adelante, recuperaron la genealogía de las vanguardias latinoamericanas en poesía visual. Las recuperaron directamente. Ese diálogo que yo pongo con Alberto Hidalgo, yo lo pongo para hacerlo visible, pero mucha gente lo tiene internalizado. Y de hecho,
llegué en ese recorrido no solo por la visualidad, que obviamente es un aspecto central, sino porque, por otro lado, como vos mencionabas, yo trabajo desde hace muchísimos años también en filosofía de la técnica y en el cruce entre técnica y sociedad. Claro. Y el hecho de llegar a la literatura digital venía por el lado de la poesía visual y venía por el lado de el arte y tecnología, digamos. Entonces, todo se juntó. Perfecto. Bueno, Claudia, estamos ya sobre la hora de esta conexión. No sé si hay alguna pregunta, si hay algún comentario. Yo te agradezco muchísimo. Podríamos seguir. Por ejemplo, quedó ahí picando la cuestión de la inteligencia artificial. No sé si nos querés decir algo antes de Una cerrar. pequeña cosa, muy cortito. Todo el mundo está hablando de inteligencia artificial hoy Claro. en día, ustedes lo saben. Bueno, ¿no? Es como una cosa que parece ser nueva y a la vez, bueno, rara, que no se sabe, ¿no? Cuándo, qué se va a hacer con eso, etcétera. Me vuelve a pasar lo mismo que no logro salir de... Esperen. Quiero Bueno, poner... déjalo si querés, sí. Lo ven así, quiero poner presentación con diapositivas, pero Ah, no. porque tenés una para mostrarnos. Si podés Sí. mostrarnos, mejor, claro. Pero estoy compartiendo, ¿ustedes no lo ven? Ahora sí, ahora sí. Ah, bien, lo que Sí. no logro Una segunda hacer, placa estamos viendo. sí, porque no puedo No puedes salir dar ir de, para atrás. no puedo sacar esto de acá para que me deje, no. No, tengo que volver atrás. Bueno, Nada, estaban viendo, y acá hay una demanda sobre la poesía digital y la inteligencia artificial. A ver qué nos a podés ver, decir sí. rápidamente antes de que se nos termine el tiempo. A ver, simplemente, esto no es un caso de poesía digital, pero para que vean qué pasa con el tema de la inteligencia artificial. Hay muchos artistas que están investigando, explorando ahora la inteligencia artificial. Es complejo, es realmente complejo. Acá están viendo dos imágenes de este proyecto de Composite Collections de Giseli Beigelman, Bruno Moreschi y Bernardo Fontes, que trabajan en un proceso de deconstrucción y desfiguración de imágenes de cuadros que están alojados en museos de San Pablo. Y estos cuadros representan ciertos personajes o personajes históricos o personas reales históricamente o no, que están vinculadas, por ejemplo, con el mundo indígena o el mundo, o sea, hay todo, ¿no? También está el cuadro del señor burgués, pero del patrón, pero también está de los esclavos, de los indígenas, de población negra, etc. Y lo que dicen estos artistas es que, bueno, es lo que dice abajo, lo que les puse abajo, pero la idea es, bueno, que lo que ellos dicen que descubrieron es que de alguna manera el trabajo y la experimentación con estas redes generativas antagónicas, las GANs, les permitió hacer ver en imágenes cuestiones que no necesariamente saltaban a la vista, a simple vista, cuando uno mira esos cuadros, que están en los museos. Uno es un museo de historia, el otro es el museo de arte. Y lo que dicen es, a la vez que la inteligencia artificial ha permitido como hacer ver algunas capas como residuales del imaginario colonial, porque bueno, este es un proyecto que liga con la pregunta anterior, lo de colonial, Lo de colonial, ¿no es cierto? Claro. claro, a la vez tiene sus limitaciones. Fíjense lo que dicen ahí. Nuestros experimentos demuestran que la utilización de recursos ya pueden construir, bueno, ¿no? Hacer esto de las metodologías, o sea, ir deconstruyendo, ¿no? Pero al mismo tiempo de esa deconstrucción crítica, también hay ciertas limitaciones, ¿no? Debido a que las GANs dependen de patrones existentes que están involucrados con los procesos de entrenamiento de la inteligencia artificial. Y eso genera muchas veces estereotipos coloniales.
sea, el proyecto que pretende desmontar lo colonial e ir hacia una imagen de colonial digital, al mismo tiempo se enfrenta con este tipo de limitación que tiene que ver con el dispositivo digital hegemónico. Acá tengo otro ejemplo, y es lo último, y esto sí tiene más que ver con la literatura digital. Requiem diurnus es un proyecto muy actual, digamos, puesto en línea en este año, de Diego Bonilla, que también es mexicano, pero es profesor en una universidad de Estados Unidos de la costa oeste. Profesor de comunicación, nuevos medios, artista, poeta digital. Diego Bonilla tiene un proyecto que se llama Requiem Diurnus, que es un proyecto que para mí implicaría cierto activismo digital, y ahí volvemos al de lo de colonial digital. Porque lo que hace el proyecto es recuperar todas las noticias que aparecen en un día en 25 países sobre femicidios, tomarlas y a partir de un entrenamiento con inteligencia artificial, pedirle a la inteligencia artificial una imagen, un poema rimado y un texto un poco descriptivo de toda la cuestión. Y va produciendo 100 pósters diarios como este que ven acá. La inteligencia artificial, o sea, le tomó 1 año y medio programar todo esto, entrenar la inteligencia artificial para que produzca más o menos algo en la dirección que él quería, pero lo que produce obviamente no puede él controlarlo en su totalidad. Y con todo lo muy interesante e impactante que a veces tiene este proyecto, si mirás las imágenes que van pasando, esto es una captura de pantalla, muchas veces te das cuenta que hay estereotipos de cuerpo femenino. Esto no puse muchos ejemplos, creo que no puse más. Pero cuando los cuerpos femeninos se ven de cuerpo entero, que muchas figuras, en muchos pósters se ven de cuerpo entero, siempre tienen cinturas muy pronunciadas. Hay una idea para que se identifique que se trata de la muerte de una mujer que se vincula con la idea de imagen de cuerpo femenino que al día de hoy aún la inteligencia artificial puede producir. Y esto obviamente tiene que ver con estereotipos y tiene que ver con sesgos, que es lo que se discute habitualmente en relación con la inteligencia artificial. En este caso produce poemas, y ahí, bueno, la pregunta que había en el chat o en el foro, evidentemente hay que leer cada poema y ver qué pasa. Los poemas y las imágenes son producto de una nota periodística, por lo tanto la inteligencia retrae, toma, recupera una cantidad de elementos a partir del pedido del artista de que tome en cuenta 15 objetos que se mencionan en la noticia y construye un texto poético, están ahí a la izquierda. Esa es una de las generaciones. Hay mucho más y tiene que ver, por ejemplo, con los famosos textos que están circulando, ¿no? Novelas enteras hechas así. Pero como este conversatorio es más sobre visualidad, Sí, me parece que perfecto. esto es un poco más adecuado para ser pensado. Bueno, dejo de compartir. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Claudia, por esta generosa tarde en que compartiste estos conocimientos. Agradezco mucho a Rosángela, a Ailén Escalante, que está detrás de la cámara, y a la Red de Estudios Visuales Latinoamericanos por darnos este espacio. Así que bueno, Yo Rosángela, agradezco también, por supuesto, por la invitación y bueno, espero que les abra interrogantes. sí. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y gracias a los que están detrás que nos están mirando. Hasta pronto. Hasta el próximo conversatorio. Chao. Chao.